Buenos días chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sección del programa, un estilo podcast, donde vamos a estar hablando temas de contingencia. Hoy día con nuestro panel de expertos vamos a estar hablando de las clases online, con la cual nos lleva a resumir qué tan efectivas son. Para ello tenemos a nuestro sociólogo Antonio Morales. Por favor, levante la mano. Ya nuestros profesores, don Armando y don Paloma. Hola, ¿qué hace? Ambos académicos dedicados al área de enseñanza. Partiendo en contexto, situación en Chile, cuarentena, varios estamos en cuarentena total por comuna en Santiago, otros están en regiones. Y hubo problemas con clases, tanto de enseñanza básica o enseñanza media como educación parvularia. Y el no menor es la universidad, que varios alumnos aún siguen pagando la universidad y no han tenido muy buen material de estudio, no han podido ejercer sus clases tampoco, y las plataformas de servicio no han estado tampoco a la altura de lo que se esperaba. Para ello, necesito saber qué plataformas se están usando. ¿Es más carga laboral para los profesores? Cuéntenme ustedes. Partiendo, Armando. Hola. Nosotros ocupamos las plataformas de Google nomás. Plataformas de Google y plataformas de Santillana, en el caso de los colegios. Eso, básicamente. Hay colegios que no ocupan ninguna plataforma, que ocupan los WhatsApp. Ya, WhatsApp para ello. Hay algunos también que solamente envían guías, por lo que tengo entendido. Mira, el jueves más o menos, me hablaron unos alumnos, y unos exalumnos, ¿cachai? Me hablaban por el tema de sus guías, de sus pruebas que le mandaban los profes, y créeme que es horrible. De hecho, el Pablo vio una de las... El Pablo Mardones vio una de las preguntas y no, horrible. Ya, no estamos hablando de colegio, estamos hablando ya de guías de universidad, ¿cachai? Por ejemplo, yo recibí una guía de genética de universidad, donde les preguntaban genética molecular y epigenética, y le pregunté a la persona si le habían hecho clase de eso, y me dijeron que no. Y era imposible responder de la guía con un alumno que estuviese en pregrado, no la respondía. Ya, o sea, tampoco la altura están a la altura de la exigencia que necesitan. También, claro. Paloma, por favor, coméntenos su... Mira, yo quería hacer un comentario de la guía que contó Armando. ¿Ya? Que esa guía creo que me la había mostrado que era de... no, ya no me acuerdo. Bueno, el punto es que cuando tú tienes una guía de trabajo en línea o una prueba o lo que sea, igual tú necesitas un apoyo adicional por parte del profesor. Siempre hay un asesoramiento. Por ejemplo, cuando tú estás haciendo clases, siempre vas a tener como al profesor a la mano, o si estás en una prueba también tienes la posibilidad de preguntarle al profesor en caso de que una pregunta venga mal diseñada o que no se entienda, o que el profesor pensó en diseñarla de cierta manera pero en verdad no le salió, que son cosas que pueden pasar y que con poco tiempo es más normal que ocurra. Entonces aquí cuando estáis trabajando por ejemplo con plataformas digitales, igual es un poco distinto, porque la conexión, a pesar de que estamos mucho más conectados, es más difícil porque ya estás ocupando los recursos digitales en la misma clase. Porque hay dos conexiones, una por ejemplo para hacer una prueba o para seguir la clase, y otra ya estás más limitado un poco con conversar directamente con el profesor, ya perdí un poco la intimidad o necesitáis un canal. Entonces, eso igual depende mucho de qué plataforma estés jugando. Por ejemplo, está la plataforma Zoom, que nosotros la intentamos ocupar en delante y tuvimos algunos problemas. Y claro, el Zoom te presta varias alternativas. Por ejemplo, si puedes silenciar a ciertas personas, o tienes la opción para silenciarte a ti mismo, puedes decidir ver si tú estás participando, si estás en una cámara, y lo puedes hacer también desde el celular, pero igual es una plataforma que a pesar de que te entrega muchas alternativas, también hay que practicar el tipo de clases que vaya a hacer. Una clase en línea es completamente distinta, ya las
plataformas como Gmail, que te entrega el Hangout, que es gratuito también, Skype, hay muchas cosas, pero como tener alternativas distintas herramientas, tienes que diseñar clases distintas. ¿Qué pasa con los alumnos que no tienen acceso a la plataforma? ¿Le han tocado algunos casos? ¿Han sabido de alguien? Mira, yo en este momento no estoy haciendo clases. ¿Ya? Yo el semestre pasado me tocó, por el estallido social, hacer clases en línea, y la opción que yo hice fue hacer videos en YouTube. Los videos están en el canal, de hecho. Y eso se pudo hacer gracias a que éramos 2 profesores por un curso, y yo hice un par de clases, él hizo otra par de clases, la subió a la plataforma, pero ojo que hacer material en digital es mucho más pesado que hacer un material y entregárselo a los estudiantes, porque parte del trabajo, que es la impresión, que es la revisión, te la hace otra persona en un colegio. En cambio aquí, cuando estás trabajando en línea, tú te mamás todo el trabajo solo, ¿sí? Entonces es mucho más el esfuerzo para hacer material digital. O sea, no sé si Armando estará de acuerdo o Antonio. Armando, ¿te has topado con algún caso de alumnos que no han tenido acceso a la plataforma? ¿Cómo han llevado a cabo su enseñanza? Sí, me ha tocado 2 casos de alumnos que están sin acceso a internet, porque son de sectores de la zona rural, de Huilquilemo, por ejemplo, acá cerca de la región del Maule, o de, por ejemplo, Pelarco. Entonces han tenido problemas con la conectividad, pensando en que las plataformas como, por ejemplo, Google Rooms o, no sé, pues los mismos videos en YouTube tienen su peso, ¿cachai? Entonces igual el alumno se demora en cargar el material, o sea, en descargarlo, en que el video se pueda ver bien. Los problemas van básicamente por ahí, ¿cachai? Pero no todos los alumnos tienen acceso a internet. Por ejemplo, si hablamos de la universidad, aunque tú no lo creas, hay alumnos que no tienen acceso en sus casos a internet porque los papás no tienen nomás. Viven en sectores rurales, no sé, pues camino San Clemente para arriba, ¿cachai? Acá en la comuna de Maule, de Talca, entonces no tienen acceso ahí al internet. Y tú les mandas material o lo subes a la plataforma, no tienen cómo tener acceso a ese material, y el problema es que tienes que ver alguna forma de solventar eso. La forma de solventarlo obviamente depende de la institución, pero nosotros lo que estamos haciendo ahora es enviamos la guía o el material que tengamos, y a esos alumnos se les entrega una copia del material. O sea, el problema es que tienen que viajar, ¿cachai? Antonio. He estado escuchando atentamente la intervención de los chiquillos, porque ellos son académicos y están palpando la realidad educacional desde las distintas instituciones en las que ellos han podido desarrollar su trabajo. Yo quisiera plantear como base unos antecedentes, unos datos que son del año 2017, que lo recogió la Subsecretaría de Telecomunicaciones de nuestro país a través de la 9ª encuesta de accesos y usos de Internet. Y ahí claramente se manifiestan, por lo menos para poder plantear en esta discusión, 2 aspectos. Quiero plantear uno macro y uno más micro. En el tema macro sucede justamente de que nuestro país aún no tiene las tecnologías o las plataformas suficientes como para poder solventar lo que decían ustedes, este estilo de educación a distancia. En otros tipos de países, como por ejemplo España, ya existen toda una instituto de educación a distancia que practica o que entrega distintos aprendizajes y con distintas metodologías. En nuestro país, por lo menos, hay una gran brecha aún sobre el quintil más alto, el que recibe más recursos, o el que puede obtener más recursos, versus el quintil más bajo, que es el que puede recibir menos recursos. Y a eso hay que agregar las consideraciones que los mismos chiquillos también decían respecto a los aspectos geográficos, el tema urbano versus lo rural. Entonces aún hay muchas brechas. Uno de esos antecedentes que, por ejemplo, aún el 40% de nuestra población en nuestro país no tiene acceso a internet, no lo tiene.
o inclusive, por ejemplo, con el uso del teléfono se ha aumentado el acceso a Internet, pero solo el 54% de nuestro país tiene un computador portátil. Entonces, ¿cómo entregar un aprendizaje, una educación, si básicamente la mayoría de las personas en nuestro país, cerca de un 95,1%, accede a Internet pero a través de un teléfono? Es un gran desafío. Entonces, estamos en una contingencia que si bien está desafiando mucho de nuestro sistema actual chileno, y creo que es un excelente espacio también para consultarnos, para preguntarnos qué tipo de educación queremos vivir, qué tipo de educación ahora nuestra nueva sociedad o la configuración de sociedad que estamos viviendo quiere desarrollar. Porque la educación a distancia implica justamente establecer nuevos controles, pues, nuevas formas de comunicarse. También los chiquillos mencionaban de que ahora justamente simplemente las guías que se entregaban en clases se estaban transformando en formato digital y simplemente se entregan. Pero hay justamente otras herramientas que también facilitan el proceso de comunicación, como lo que hizo Pablo con respecto a hacer videos en YouTube, que es mucho más dinámico, es mucho más entretenido, es más interesante, pero también implica otro tipo de carga a la pedagogía, que hasta el momento yo creo que en las universidades, no sé si se ha valorado el tema de los TIC, los denominados TIC, que son las herramientas y las habilidades de la sociedad de la información, de la era digital que finalmente también estamos viviendo con los procesos de globalización. Eso, yo creo que tenemos que... Hay una cuestión macro que es un asunto de plataformas, de estructura que nuestro país no tiene, que no están en las condiciones. Y lo segundo a nivel micro es que la forma de educar, la forma de comunicarnos también cambia. Estamos los tres en un mismo espacio y a la vez no estamos en un mismo espacio. Entonces son nuevas formas de verlo e interesantes. Yo creo que está la cuestión. Antonio, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Que tú, por ejemplo, hacías el comentario de que de verdad el acceso a Internet es muy limitado. O sea, no es tan global como pensábamos todos. Pero, por ejemplo, el otro día escuchaba yo en estos videos que te envían por Instagram, una señora que decía, ¿por qué no hacer esto por vía televisión? ¿Qué tan posible sería hacer eso? Porque yo en verdad supongo que ahora, hoy en día hay cobertura completa de televisión, pero también en las zonas rurales imagino que hay peor señal. Quizás en la metodología de hacer clase, esta clase como yo como profesor, como docente dirijo al estudiante, es demasiado vulnerable quizás a esta nueva forma de enseñar, porque en línea es más difícil controlarlo. Entonces quizás hay que pasar a una fase más autónoma. Yo creo que, a ver, hay claro, como tú mencionas, Pablo, hay unos videos de personas que han estado grabando sus comentarios respecto a lo que pasa en educación. Principalmente las personas que mencionan Teleduc, que es esta plataforma que se dio el año entre 87, parece, algo así, 88 hasta el 90 y algo, 95, 96, en la televisión, cuando en los días sábados, en la mañana, aparecían estos programas donde se educaba de una forma transversal a todos los adolescentes y los niños. Claramente yo tengo mi percepción personal del tema, primero de las clases online. Yo comparto totalmente lo que Pablo Mardones dice, el tema de los videos, por ejemplo, hacer un video en YouTube o en alguna plataforma es un material pero excelente para el alumno, ¿cachai? Sobre todo si el material lo hace el docente que le hace clase, pensando en que el docente impregna su clase de la metodología y con su esencia, ¿cachai? Y obviamente tú tienes más llegada con un docente que con otro, con un académico que con otro, ¿cachai? Entonces, si la persona que tú te hace clases es la misma que te hace el video, lo más probable es que le vas a entender, a menos que obviamente si te hace clase no le entiendas, y en el video tampoco le vas a entender. Así que eso por un lado.
Y por otro lado, para no extender mucho el tema, yo creo que obviamente, no sé, mira, esto va a sonar, es una opinión personal, pero esto es un manejo político del tema, ¿cachai? Un manejo político porque, primero, como mencionaba Antonio, hay re poco acceso a Internet. Segundo, no todos contamos con las habilidades de formación académica, o sea, de nuestra formación de universidad, para generar material o generar actividades de manera online. ¿Cachai? A la mayoría de la gente que estudió pedagogía se le preparó para hacer clases presenciales, entendiendo que hay de por medio vínculos emocionales, psicológicos con las personas, hay toda una bibliografía e investigación al respecto. Esto obviamente tiene en gran parte un manejo político, el hecho de que las cosas estén sucediendo así. Las comunas, por ejemplo, en Santiago, con las personas donde viven personas de mejor situación económica, tienen que tener, obviamente, mejor acceso a Internet, y las comunas más vulnerables tienen menor acceso a Internet. Esto es un dato que yo no lo he sacado de ninguna parte, estoy haciendo una estimación personal solamente. A pesar de que puede que haya gente dentro del sector vulnerable que tenga acceso a Internet, pero vendría a ser como un outlier, ¿cachai? Yo pienso. Y el problema es que a los cabros chicos le están mandando guías. Yo concuerdo totalmente con lo que los apoderados dicen. Yo soy profesor, soy académico y también soy apoderado, ¿cachai? Y por ejemplo, en el caso de mi hija, la información la mandaron por WhatsApp. Y créeme que si la persona no es profesor, no va a entender nada. Te lo doy firmado, no estoy tonteando. Si la persona no tiene un pequeño conocimiento o le gusta un poquito el tema de las clases, no va a entender, porque más encima las instrucciones son muy ambiguas. Yo afortunadamente voy leyendo las instrucciones y voy diciendo ya esto es con esto, voy haciendo esos nexos, ¿cachai? Que uno desde la profesión los maneja. Pero una persona que carece de ese conocimiento, porque no está formado como docente o como académico o como pedagogo, va a tener serias dificultades en poder ayudar a su hijo, ¿cachai? Y al final el tema se transforma en tirar contenidos, tirar cosas nomás, tirar contenido, dejar todo en una plataforma, que obviamente no son todos los colegios, ¿cachai? Pero porque hay colegios en los cuales los profesores, por ejemplo, tienen que preparar material. O sea, el GFTP les pide preparar material y el GFTP se da el tiempo de revisar que ese material sea apto y no esté, por ejemplo, copiado de otra parte. ¿Cachai? Porque hay profesores que, lamentablemente, esto lo tengo que decir, es una opinión personal, y el material está presente en Internet. Yo lo entiendo perfectamente que el material esté presente, el material es que darle uso. Pero tú no puedes, por ejemplo, descargar una guía de currículum nacional y mandarla así como así nomás, ¿cachai? Es decir, ya encontré una guía de matemáticas, la mando así como así nomás, sin ningún contexto, sin ningún apoyo de materia o algún video que al alumno le sirva, ¿cachai? Y el tema es parte por eso, pues si nosotros la vez pasada cuando hicimos una transmisión con Pablo Mardone, hablamos de el tema de la educación, y mencionamos el tema, dijimos, la educación en Chile está centrada en los conceptos, todo es conceptualización, ¿cachai? Y el gran problema, para terminar lo que iba a opinar, el gran problema del tema online es los objetivos de aprendizaje. Por ejemplo, tú puedes tener un objetivo de aprendizaje como explicar cuáles son las partes del cuerpo humano. Por ejemplo, ya le mandé la guía, le dices que mire el dibujo, que te menciona las partes, pero si el objetivo es, no sé, discutir, o el objetivo es evaluar, o el objetivo es crear, ahí el tema se transforma en un tema un poquito más complejo, más complicado, porque no estás cumpliendo con el objetivo. Y la educación, el horizonte de la educación es que el alumno logre generar habilidades, no conocimientos, porque ese es un error. Es un error pedagógico en Chile el decir que los alumnos tienen que aprender materia, porque la materia es lo secundario. Lo primario es que el alumno aprenda habilidades y con esas habilidades sea capaz de alcanzar un objetivo. Por ejemplo, explicar cuáles son las partes del cuerpo humano. Y para explicar las partes del cuerpo humano hay diferentes indicadores, describen las partes del cuerpo humano, diferencian las partes del cuerpo humano, analizan la función de las partes del cuerpo humano, discuten qué enfermedades pueden afectar al cuerpo humano y generan una rutina de cuidado del cuerpo humano, por ejemplo.
Claro. Y si el alumno sigue esos indicadores, va a lograr el objetivo. En el Sí, fondo, ahí- como que tratar de desarrollar más la habilidad que aprender contenidos puros. Claro, y ese es el desafío que tenemos ahora todos, de que lo que estamos haciendo online esté lo más ceñido posible al currículum nacional, que cada uno puede tener su mirada del currículum, de si es bueno o es malo, pero esa es la idea, pues, que si vamos a educar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, ya sea en el contexto de educación prebásica, educación básica primer ciclo, segundo ciclo, educación media o universidad, que los alumnos tengan las herramientas suficientes, pero lamentablemente no lo están teniendo. El dato de Antonio de que el 54% de los hogares tienen acceso a internet, o sea, perdón, que tienen un computador portátil, ¿cierto, Antonio? Sí, un computador portátil. Computador portátil es un dato súper fuerte. Yo no sé qué cantidad de hogares tendrá acceso a un computador de estos de escritorio, pero por ejemplo, no sé si ustedes vieron la campaña o lo que salió ahora de la Superintendencia de Comunicaciones respecto al tema del Internet, de que se les van a liberar 256 kilobytes por segundo a las personas. Un poquito vergonzoso. O sea, piensen, Irlanda, yo sé que las comparaciones son odiosas, pero Irlanda hizo lo mismo que Chile, o sea, puso un estado de excepción para poner una cuarentena total y inmediatamente estatizó todos los servicios, o sea, luz, agua, gas, internet, todo se dejó de pagar, pero las empresas tienen que seguir manteniendo ¿cómo se llama? El servicio que prestan, ¿cachai? Y a la misma velocidad de las mismas cosas. Y no sé qué opinas tú, Antonio, de este tema de estos problemas que se generan sociológicamente o psicológicamente cuando los niños dejan de tener clases en un aula y dejan de compartir entre ellos sus visiones del aprendizaje. Sí, yo creo que pasa mucho por el tipo de metodología en los cuales los estudiantes, infantes en este caso, estén insertos. Por ejemplo, metodologías Montessori u otras más de perspectivas constructivistas, implica mucho el tema del despertar de la conciencia a través de su contexto. En ese caso les fomenta mucho lo que es los huertos, lo que es el contacto directo. La biología, por ejemplo, no es solo el tema de la diapositiva, sino que con el mismo hecho de cultivar, los niños y les niños están generando un tipo de conocimiento y genera un interés propio como tal. Ahora, yo me quiero un poco distanciar respecto a resistirme a las clases a distancia. Yo creo que las clases a distancia también son una buena metodología o una buena forma de poder expandir el conocimiento y de poder fomentar un nuevo tipo educativo. Ahora, claramente, concuerdo también con Armando, que frente al actual manejo político ha sido lamentablemente funesto, o sea, ha sido horrible en todas sus esferas. O sea, el hecho de preocuparse de que los estudiantes, les estudiantes, no puedan ir a sus centros educativos y la principal prioridad del Ministerio de Educación es fijarse en los alimentos, es preocupante. O sea, un sistema desigual que tenemos en nuestro país, ya un sistema desde el Estado, se traspasa en todas las esferas. Entonces, como, chuta, no puedo enviar a mi hijo al colegio y en vez de preocuparme en primera instancia de su situación académica, de su situación de aprendizaje, me preocupo de que no va a poder comer. Entonces ahí hay situaciones desiguales. Más aún a las mujeres, en este caso, todo este sistema se está solventando aún más en la carga bajo los hombros de las mujeres. O sea, más allá de tener que estar, por ejemplo, algunas trabajando, dueñas de casa, además tener que preocuparse de tener a su hijo, hija o hija todo el día en la casa y tener que ver materias o evaluaciones que a lo mejor incluso su nivel educacional tampoco ha podido tener esa oportunidad de acceder a más. Sí. Entonces la desigualdad en todos sus aspectos lo estamos viviendo ahora ya no solo en donde estamos trabajando en afuera, sino que también ahora dentro de nuestras casas. Entonces eso es preocupante. Eso es preocupante y con el actual manejo político, concuerdo mucho que ha sido horrible,
ha significado aún más que todo este sistema se invalide, no sea el que tampoco queremos vivir, que ahora entre nosotros mismos, entre nuestras casas, entre nuestras familias, comencemos nuevamente a conversar en todo aspecto, es súper importante. Yo quería responder un poco también a la pregunta de Pablo respecto a la televisión. Yo creo que puede ser quizás una buena alternativa, pero no sé si para poder desarrollar específicamente un aprendizaje, por ejemplo, de manera directa. Porque ¿cuál es tu público objetivo en una televisión? Toda la gente. Entonces, ¿cómo vas a fijar horario o vas a hacer un canal específicamente como un instituto en televisión? Así como yo me voy a meter al canal 12 porque sé que ahí ahora a las 10 tengo esta clase. Pero ¿cómo? Claro, eso igual es un desafío bastante grande como para que lo pueda asumir un gobierno, porque significan muchas cosas. O sea, yo saqué a relucir lo que dijo esta señora, que sale en Instagram, creo que el video, y yo también quedé con la misma duda, porque, o sea, tenemos distintos niveles educativos. Primero que nada hay que aceptar eso. Si lo separamos de la forma más básica, tenemos el nivel menor en básica, nivel mayor, después tenemos la enseñanza media y así. Y sí, no quiero sacar tampoco a toda la gente que sea kinder o pre-kinder. Entonces, yo creo que igual es difícil organizar eso porque, bueno, necesitáis varios canales. Y eso es complicado. Pero igual me da la impresión de que también es un llamado de atención más allá al tipo de contenido al que están expuestos los chicos en casa. Sobre todo en este horario, los horarios de mañana, que son los que típicos que están en el colegio, o la mayoría, y al único que tienen acceso bajo televisión nacional son matinales. Entonces, claro, tal vez no vas a resolver el problema, pero al menos puede evitar un poco llenarle de caca a la cabeza. A mí me gusta un poco el comentario que hizo la señora, también los libros de clase. Igual quiero hacer un alcance respecto a eso. Yo voy a recordar antaño, y voy a recordar básica, primero, cuarto, básico. Yo tenía unos libros, viejo, que eran hermosos. O sea, hay que hacer una distinción en lo que es un libro de contenido y lo que es un libro para clases. Y me da la impresión de que los libros de clases que se están empleando son muy distintos ahora a los que estaban hechos hace algunos años atrás. Porque, por ejemplo, yo recuerdo con mucho cariño el libro de ciencia y el libro de historia, que no solamente eran actividades y contenido, sino que para mí, que era en ese tiempo tenía 7 años, venía, por ejemplo, en el libro de ciencia un dragón, y el dragón aparecía en todas las páginas, y el dragón te incitaba, tú ibas leyendo el libro de ciencia y era una historia del dragón, y te incitaba a seguir leyéndolo, que eso es un poco lo que necesitáis como libro de clase, porque libros técnicos hay mucho, información técnica, internet está lleno, en el colegio tenía acceso a internet, pero tú lees ahora un libro de clase y no te incita a hacerlo. Yo como profesor veo un libro de clase y me aburro. O sea, un libro escolar de contenido. Cuando hice física en el colegio, yo encontraba que el libro de primero y segundo medio eran horribles. Pero a mí, cuando me llegó el libro de tercero y cuarto medio, que era uno solo, yo lo encontraba maravilloso, viejo, lo leía. Yo me lo leí como 3 veces. Yo creo que eso falta un poco, porque eso finalmente le entrega la autonomía al estudiante de verdad, si quiere avanzar solo en casa, puede hacerlo. Porque tú ves algunos libros ahora y está como la instrucción del profesor para que, mira, actividad número 4, reúnase en grupos de a 5, vea qué pasa cuando la luz pasa por la ventana, y ahí queda. Entonces, si no está el profesor, la actividad no se hace, porque es una guía del profesor para que decirle al profesor qué es lo que tiene que hacer. Y bueno, si el libro de clase el libro es para el estudiante tiene que saber que se tiene que ver el libro y seguir. Y ahí, claro, eso podría haber sido un gran apoyo, por ejemplo, para el estudio en casa, en vez de decir, hoy día tienes que preparar una actividad y enviársela por internet, que la guía de trabajo. Pero si yo tomo esos libros con los que yo me crié cuando chico, por ese tipo de libros me podrían haber dicho, oye, léete de la página 10 hasta la 15 este día. Y la próxima semana vamos a ver de aquí a acá, y eso se puede enviar por un WhatsApp y listo.
y uno puede trabajar solo, uno tiene autonomía, desarrolla la autonomía del chico. Bueno, si bien estamos en época donde las clases presenciales ha sido un gran tema porque lamentablemente la pedagogía ha estado sujeta a ello, pero también se vienen tiempos de a lo mejor avanzar en temas de clase online. No es algo que tampoco se pueda quitar, es algo que también está dentro del aprendizaje. Por lo que se lleva ahora, hay muchos cuestionamientos porque no estamos preparados, literalmente no estamos en condiciones de entregar un buen material al alumno. Entonces, lo que asemeja es que tenemos muchas debilidades y a la vez las oportunidades en cuanto a ser competitivamente también respecto a carreras universitarias. Estamos muy lejos de que a lo mejor un alumno que haya aprendido por clase presencial sea muy diferente al que esté sujeto ahora en la enseñanza universitaria, ya que no existe material. O sea, no es alguien que te vaya a entregar los mismos conceptos o lo que tú necesitas para salir al mundo laboral, por decir así. Entonces, ¿será una buena señal? ¿Será algo que se podría emplear o cómo manejaríamos este tema para darle a los alumnos su enseñanza correspondiente, o sea, su material, que lo aprendan de igual forma? Armando. Oye, yo quería escuchar a Antonio lo que le pregunté delante. No No me respondió. ¿Ya? No me respondió. El Antonio, ¿qué opina de Este presidente, ¿ah? No, pero dale, disculpa. Sí, yo peloteo el tema. Antonio, ¿qué opinas tú del tema de lo que sucede sociológicamente y psicológicamente con los niños cuando no están en el aula? O sea, entendamos que los niños, por ejemplo, no siempre quieren estar en el aula, no siempre van a estar contentos dentro de la sala, pero para ellos es un refugio. Por ejemplo, ha salido información con fuentes, se lo pueden buscar, de la cantidad de denuncias que han aumentado producto de violencia intrafamiliar, incluso en niños que estaban con algún programa de reparación, producto de violencia intrafamiliar, y para esos niños la vía de escape es el colegio, y están en cuarentena, o están en sus casas. No sé qué opinas tú un poquito de eso, ¿qué repercusiones puede haber ahí? O sea, te lo puedo responder desde la misma locución que hice al inicio respecto a lo desigual que es nuestro país. O sea, es sumamente complejo el escenario del tema de las desigualdades y específicamente, por ejemplo, el tema de vivienda. Aquí ya entramos en otros tipos de estructuras, entramos en temas ya de edificación. Por eso planteaba también la urgencia o la dificultad de por qué el Ministerio de Educación en vez de cuestionar el asunto del aprendizaje, de las metodologías, las formas, el cómo, se cuestiona el tema de cómo entregar alimentación. Y eso, si finalmente nos vamos, es una cuestión de primera necesidad. O sea, nuestro país aún no está en condiciones de poder pasar a un segundo o tercer plano de la escala de necesidades de Maslow, incluso con lo más básico. Entonces, justamente ahí es donde hay una gran prioridad y una gran preocupación frente a toda esta crisis. Esta crisis está develando todos nuestros problemas, ya no individuales, sino que todos nuestros problemas sistemáticos y también como país. El aprendizaje va a depender de su contexto, y el contexto directo es el de su familia. El de su familia, el de su entorno, si vive con su abuela, y para la abuela, por ejemplo, no es una necesidad el tener internet, no van a tener internet en su hogar. Por más que a lo mejor el joven, el niño, ahora necesita, estrictamente ahora, porque todo el sistema se abordó a ello, necesita el internet. Otros tipos de casos, como por ejemplo lo que mencionaba de otros tipos de metodologías más constructivistas de la educación, en donde ya no se usa el salón, sino que se usa un entorno más ecológico, más, digamos, de propiciar espacios en donde el interés del estudiante o de la persona es el que va guiando los procesos de aprendizaje. O sea, si el niño no quiere aprender a sumar,
no le meten obligatoriamente a sumar, sino que a lo mejor con el hecho de ir cosechando las manzanas y cuántas manzanas querer saber que él cosechó, va a tener él solo a decir, entonces ahora sí quiero aprender a sumar. Y esos son otros tipos de metodologías, porque claramente que con este sistema online ya no se puede generar ese tipo de aprendizaje. Ahora, el contexto familiar o el contexto directo de cada uno de los estudiantes, insisto en ello, es importante, y claramente han aumentado el asunto de las violencias. O sea, nuestro país es sumamente violento. También hay una encuesta de género, hay un estudio de género en nuestro país en donde indica que cerca del 60% aproximadamente aún radica en prácticas de violencia. Y prácticas de violencia no necesariamente físicas, sino que prácticas de violencia de estar ofendiendo, de estar gritando. El solo hecho de estar subiendo la voz inmediatamente significa para la otra persona también temas o elementos de violencia. Entonces, es todo este asunto de tener clases online o lo otro, ha traspasado también otro tipo de temáticas. O sea, ha traspasado otras fuentes, otras áreas. Y ahí también es sumamente preocupante. Como también hay una perspectiva de una nueva generación de que llevo a mi hijo y yo me libero 8 horas al día de ese ser. Y ahora cagué. Tengo 8 horas que asumir, de las cuales yo no estaba acostumbrado quizás. Entonces es un nuevo desafío también de cómo queremos seguir viviendo. Sí. No sé si respondí un poco, pero desde la sociología finalmente es un poco la invitación a reflexionar un poco más las situaciones, compartir esas experiencias y poder ir generando nuevas interrogantes para seguir en este desafío de reflexionar. Sí, mira, yo para responder a lo que... Gracias primero, Antonio, por tus palabras, por tu opinión. Obviamente tú eres el experto en sociología, y se agradece harto que las personas sean capaces de también entender de que detrás de los aprendizajes hay una dinámica emocional. O sea, los niños no van a aprender, o sea, apropiarse de una habilidad si detrás de ese proceso no hay algo emocional. Hay una educadora, falleció, pero en los videos, en charlas TED, Rita Pierson, excelente educadora, ella dice, habla de human connection, o sea, las conexiones humanas, la importancia de la emoción, ¿cachai? De cómo los profesores, los docentes, los académicos marcan las generaciones en cómo son ellos como personas. Obviamente, si el profesor es un déspota, créeme que dentro del aula va a tener serias problemáticas. Y si obviamente es una persona más asequible, más empático, que tenga capacidad autocrítica y que tenga capacidad de coevaluación y proactividad y estar con el alumno, las cosas se van dando súper bien. Ahora, respondiendo a lo que preguntó el Pablo, respecto a las clases online y en la efectividad que puedan tener, por ejemplo, a futuro, a nivel profesional, por ejemplo, mira, ahí yo creo que queda harto en criterio de la institución, primero, académica, y segundo, del académico. Como yo te contaba al principio, me han llegado guías de diferentes disciplinas: biología celular, biología molecular, de genética, de fisiología, y hay algunas que están muy bien preparadas. O sea, el académico se dio el tiempo de, no sé, escribir una explicación, colocar después, observa este video, y después hacen las preguntas que tengan que hacer, por ejemplo, en el instrumento. Y entonces los estudiantes tienen dudas pequeñas solamente, más algunas cosas que a lo mejor el docente las colocó, o en este caso el académico las colocó, como para ver si el estudiante es capaz de ir un poquito más allá en el nivel cognitivo, en el nivel de habilidad cognitiva, ¿cachai? Como para empezar a evaluar, por ejemplo. Pero hay otras actividades que me ha tocado ver que son muy precarias, que únicamente está así como responde a las siguientes preguntas, y preguntas cabezonas, que si
que si a mí como profesor y académico en formación me cuestan, a un alumno que no tiene formación académica correspondiente le va a costar mucho más. Entonces, claramente puede haber un problema ahí en cómo se está entregando el contenido, porque ya obviamente en la parte académica hablamos más de contenido, más del peso del conocimiento para que después el alumno pueda el estudiante pueda ejercer a nivel profesional, por ejemplo. Ahí yo creo que es una tarea que tenemos todos nomás. Todos las personas que nos dedicamos en este caso ya a nivel académico, de generar buen material, buenos instrumentos, buenas herramientas para los estudiantes que les permitan a ellos autogestionar su aprendizaje. Una de las cosas súper importantes que un académico tiene que hacer siempre es en su material incluir bibliografía correspondiente. Y si los estudiantes, dependiendo del curso universitario en el que estén, no han tenido ramos de cómo visitar una página web o cómo leer bibliografía científica, por ejemplo, en el área mía, el académico tiene que tener la obligación de colocar en su instrumento, no sé, visita esta bibliografía. La mayoría de los académicos tenemos acceso a documentos, a papers, por ejemplo, investigaciones, podemos descargar material científico, investigativo, se puede descargar de internet gratis con la plataforma SCI Hub, que aparece un cuervo, que es la plataforma de libre acceso para todo el material. No cuesta nada que el académico en su guía coloque, por ejemplo, un pequeño resumen de algo que es importante de materia, algún ejemplo que pueda el alumno guiarlo para responder algunas cosas, y aparte colocar bibliografía, que esa es la parte también de proactividad y autogestión del aprendizaje y conocimiento dentro del ámbito académico, que los profesores te pasan 4 horas de materia y después te dicen, en la prueba te preguntan cosas que tú no viste, pero el problema es que te pasó un syllabus o te pasó un programa donde aparecían los libros que tú tenías que leer, y los libros también los académicos los tienen, porque el académico tiene acceso a los CDs, por ejemplo, o a las editoriales, y puede bajar el material online y puede tener acceso a los PDF, y a lo mejor todo ese material tiene que hacerse fluir, cosa de que el estudiante tenga acceso lo mejor posible al material y a los conocimientos, ¿cachai? Lo que obviamente no va a reemplazar lo que el académico pueda decir en su cátedra. Y ahí entonces también entramos en la discusión de que los académicos muchas veces no van a hacerlo. Seamos realistas. Yo fui estudiante de universidad, mi mamá fue estudiante de universidad, tengo alumnos de universidad, ex alumnos de universidad y todo el tema. Entonces es complejo porque piensa que ya cuesta que un académico, por ejemplo, acepte guiar tesis, por ejemplo. Porque el argumento es que no está incluido dentro de mi carga y es más pega. Ahí hay todo un cuento. Yo no estoy diciendo que hayan académicos malos o buenos, eso cada persona lo va a ver, sino que me refiero específicamente a que cuesta que ya, por ejemplo, en el nivel profesional académico, que ese tipo de cosas existan, porque lo que el académico asume, y lo asume de mala manera, y esto lo digo abiertamente, se asume de muy mala manera, es que los alumnos saben todo. Y el académico piensa que el alumno es capaz de pensar como él, como académico. No sé si me voy a entender. Y eso mismo pasa también en la educación media, o en la educación básica, que pasa que los profesores, y a mí también me pasó en algún momento, solemos pensar de que los estudiantes piensan las cosas de la misma forma que nosotros las pensamos. O sea, el proceso neurocognitivo lo pensamos que es igual en nosotros que en un niño de 7 años, de 8 años, de 11, de 15 años, desestimando totalmente todos los procesos de desarrollo neuropsicológico que hay dentro de la persona, y emocionales, por ejemplo, y hormonales. Entonces, por ahí va un poquito el tema, mi respuesta al menos a tu pregunta, Pablo.
O sea, hay esta diferencia en cuanto a material que pueda tener el profesor a cuánto pueda manejar el alumno. También pasa en los temas de evaluaciones. ¿Cómo se está evaluando ahora? O sea, ¿cómo puedo decir, oye, mi estudiante sí está estudiando, sí está aprendiendo? Creo que sacar como evaluaciones en hoja o vía online a través de alternativas o preguntas, no creo que pueda ser una única opción, pero en los manejos que se están haciendo ahora, ¿habrá alguna mejor alternativa? ¿Ustedes qué piensan en cuanto a algún modelo evaluativo se puede tener en cuanto a los alumnos para saber si están aprendiendo o no? Pablo. Mira, yo quería hacer un comentario. Claro, yo creo que una cosa que somos súper buenos los chilenos para copiar cosas para afuera, cosas de afuera. Y a veces hay que copiar cosas buenas, ya no solamente cosas por copiar. Y mira, en España hay una universidad que se llama la UNED, y aquí no estamos siendo pagados por ellos por si acaso, ¿no? Pero es la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Pero funciona. Ojalá fuera así. Ojalá fuera así. Es una universidad a distancia. Y la gracia es que, ellos ofrecen carreras. Ya ofrecen carreras del ámbito científico, social, educación, salud, pero a distancia, o sea, en línea. Yo les invito a ver un canal, les voy a dejar el link cuando saquemos este video en YouTube, que es de Antroporama, que es una chica que estudió psicología ahí. Y la verdad es que para hacer educación a distancia o educación en línea, la forma es muy distinta a la manera tradicional de una clase, partiendo desde que tienen que partir de dos conceptos claros. Primero, que el alumno es autónomo, o tienes que incitarlo a ser autónomo. Y lo segundo es que tú no puedes hacer la dinámica de la misma manera. ¿Okay? El aprendizaje en general, como dijo Armando, tiene un componente emotivo, pero también tiene un componente de necesidad. O sea, yo no voy a aprender algo que yo no necesito. Y cuando estás en línea, la forma de eso es, las necesidades cambian. O sea, si tú estás en tu casa, estás con tu familia, tú no estás interesado en, por ejemplo, a nivel básico, aprender operaciones matemáticas. Pero cuando tú realmente las necesitas, cuando tú realmente necesitas hacer una operación matemática, lo puedes buscar por Google, lo puedes buscar por internet. Entonces, cuando haces una educación a distancia, tienes que generar la necesidad del aprendizaje. Y ya no puedes seguir pensando en pasar contenido, porque todo el contenido está al alcance de tu mano si es que es una educación en línea. Entonces tienes que apelar a otro tipo de habilidades. Y ahí, si ustedes buscan, por ejemplo, la UNED, la página de la UNED, te explica cómo es el mecanismo que ellos ocupan para enseñar. Y la verdad es que es muy distinto a lo que estamos acostumbrados, porque, por ejemplo, cada estudiante, por ramo, tiene un libro, que es como el que yo les contaba, el libro que yo tenía en básica, que te orienta qué tipo de actividades tú deberías hacer y qué tipo de contenidos deberías entender. Tal como dice Armando, te entrega bibliografía, qué tipo de libros deberías revisar, las principales recomendadas, te entrega bibliografía complementaria en caso que hayan contenido de ahí que te interese más y que quieras profundizar. Entonces, tienes toda una plataforma a tu apoyo, tienes una plataforma en línea, tienes acceso a tutores que te permiten hacer consultas y acceso a clases en línea. Son dos cosas distintas. Entonces, hay todo una plataforma, un sistema que te permite, que te da un apoyo para que tú de verdad estudies, que en este momento en Chile no ocurre. Y a mí perdón que no quiero sonar crítico del gobierno ni nada, pero a nosotros nos dijeron que ellos hace 2 meses estaban preparados para esto. ¿Mamá? Y inevitablemente íbamos a tener una cuarentena, porque es la medida que existe contra la epidemia. No hay otra. Está desfasa por debajo de la vacuna, y la vacuna viene después. Entonces, la primera medida a corto plazo es la cuarentena. Entonces, era inevitable que íbamos a tener algún tipo de cuarentena en Chile en algún momento. Y decir que no iba a ocurrir es negar la realidad o no saber nada. Entonces, habiendo 2 meses, había tiempo para formar plataformas para alivianar el costo de los docentes. Entonces, aquí yo quiero hacer una última pregunta, un cuestionamiento nomás.
La gracia de que trabajemos en sociedad, la gracia de que trabajemos en grupo, es que cuando tú trabajas en grupo tú cedes parte de tu libertad, parte de tus privilegios, porque en conjunto vamos a ganar más de lo que hacemos individual. Y en este caso, a nivel educativo, el Ministerio de Educación. Si el Ministerio de Educación no te... la gracia de hacerle caso al Ministerio de Educación no te genera un beneficio, ¿para qué mierda tenemos el Ministerio de Educación? Sí, yo quiero comentar frente a justamente las dos ideas o dos planteamientos que tú diste. Primero, sobre ese instituto de España. Hay una pequeña charla o conferencia del año 2016 del doctor Lorenzo García Aretio, que plantea justamente el tema de los desafíos de la educación a distancia. Por eso en uno de los minutos yo dije que igual me quería un poco distanciar de la resistencia a la educación a distancia. Yo creo que la educación a distancia en nuestro país puede ser real. O sea, podemos hacerla, se puede realizar. Creo que están los contenidos, creo que están las pautas, creo que también los actuales profesores de nuestro país también tienen las condiciones como para poder plantearlo, pero creo que hay que entrar en otra fase y ahí es donde están como los desafíos para nuestro país y para todos los ámbitos que involucra la educación, es específicamente a planificar de buena forma o planificar entre todos los actores sociales que involucran este proceso el tema de la educación a distancia. Involucrar al apoderado, al estudiante, a los profesores, a directores, a políticos, porque finalmente los políticos son los que van tomando las decisiones, y incluso si es necesario al mundo empresarial, porque tiene muchos costos también, y definir finalmente una estructura de educación a distancia. Concuerdo mucho con lo que dice Pablo finalmente cuando el gobierno nos dice que estaban preparados para recibir la pandemia, que en ese tiempo aún no se consideraba de esa forma, pero ya habían antecedentes de colapsos de ciertos sistemas en otros países. No hizo la pega. O sea, el Ministerio de Educación básicamente no se preocupó de anteceder esa situación. Entonces ahí es un gran desafío. Los invito también a ver el tema de esta conferencia. Yo creo que ahí se lo envío a los chiquillos para que lo agreguen. Está en YouTube, incluso es algo de 10-11 minutos del doctor Lorenzo que dice de los desafíos para la educación a distancia. Y uno de los desafíos que él plantea son dos grandes problemas, que era el que indicaba al principio, el tema de la infraestructura o las plataformas, ya sea de los portátiles, el tema de la llegada del internet, los desafíos de lo urbano y lo rural. Y lo segundo también, este cambio cultural de la era digital. O sea, hay que volver a un tema de alfabetización digital. O sea, si ustedes no me envían el link de esta plataforma de videocámaras, yo no tengo idea de cómo acceder a esto, y soy honesto en decirlo. O sea, y eso justamente también son las nuevas habilidades que los profesores, o en este caso los que están más ahí todos los días dando la lucha, en las salas de clase o en esos lugares, son los que tienen que también desarrollar. Y el segundo punto era respecto al asunto de las carreras, donde, por ejemplo, la cuestión que más recalcan, incluso para marketing, es el tema vocacional. O sea, yo no me voy a meter a las ciencias finalmente si es que yo ya me exploré y sé que no tengo esas habilidades para las ciencias más duras, digamos, biología, química, etcétera. Pero sí a lo mejor tengo más habilidades para poder expresarme, etcétera, quizás me voy a tirar para el periodismo, esta cosa. O sea, también ya ahí pasa por una autorreflexión de conocer sus propias habilidades y sus formas de aprendizaje, en donde uno va escogiendo. Entonces, la educación universitaria, yo creo que las clases online o las clases a distancia no están muy alejadas de las clases presenciales. Yo creo que puede ser una buena alternativa complementar ambos tipos de educativos que faciliten también, porque por ejemplo ahora, siendo muy personalista, yo estoy en un sillón muy muy cómodo, no estoy en una silla, y estoy bajo una iluminación que me es perfecta para poder estudiar, la conexión a internet, etcétera. Entonces pasa mucho también por la educación a distancia, a uno controlar ahora el contexto, a controlar el espacio, lo que te rodea. Verso en una sala de clase que uno no lo controla, porque uno se hace parte del ambiente. Y ahí el control entra de nuevo con un tema jerárquico,
entre profesor y estudiantes. Entonces quisiera plantear eso, la educación a distancia yo creo que es una buena alternativa. Ahora en nuestro país, lamentablemente tuvimos que darnos cuenta de esto debido a una crisis. Y eso significó de que no hubo una planificación, no hubo una preparación previa a los profesores, que finalmente son los que carnan la educación en nuestro país. Y con ello tampoco no se destinaron recursos. O sea, la rueda no va a girar si es que no se inyectan recursos para esto y para que sea efectivo. Y finalmente todo comienza a ser desde mi posición dentro de este sistema, y desde esa posición es como yo voy a querer aportar. La señora temporera que tiene ahora a su hijo en casa solo, que es un niño de 5 años, no tiene forma tampoco de poder controlarlo, si acaso está descargando la guía o no. Una de las cosas que dice García Aretio, el que menciono mucho, dice que justamente por un nivel micro pasa eso, por un cambio cultural del estudiante frente a la educación. Y eso yo creo que nuestro país aún no lo tiene. O sea, de partida con el asunto de las desigualdades culturales. Bueno, para ir terminando lo que es el programa, los profesores mantienen gran importancia ahora. ¿Qué se le espera a usted ahora? ¿Qué es lo que el Ministerio de Educación está haciendo ahora con ustedes? Porque al final, no solamente ustedes tienen una carrera pedagógica, también necesitan hacer como cursos también, cursos dentro de la pedagogía, como para también suplantar debilidades. Por ejemplo, los alumnos que hayan aprendido con clase online, a los que no hayan aprendido con clase online. Entonces, al final es ir desarrollando también nuevos componentes. ¿Cómo lo ven ustedes ahora que lo están ejerciendo? ¿Se le han tornado más pesados? ¿Se le ha tornado mucho más fluido? ¿Cómo ha sido el tema? En mi caso, siento que es un poco más complicado. Por lo mismo que te mencionaba al principio, de que no todas las clases tú vas a ocupar una guía o un material de guía o un PowerPoint, por ejemplo, o un video. Hay clases que son más dinámicas, que ocupas otro tipo de metodología, de material, y por tanto tú basas tu clase en el objetivo que quieres lograr y generas material para ese objetivo, ya sea material audiovisual, una salida de campo, un laboratorio, por ejemplo. Se ha tornado un poquito más engorroso, también más pesado, obviamente, porque tienes que estar generando material. Por ejemplo, si quieres hacer un video, tienes que grabar el video, editar el video, ponerle un sonido adecuado. Tienes que tener aparte material tú mismo. O sea, si tú vas, por ejemplo, a hacer un video de la célula, tienes que tener material que te permita que el alumno sepa qué tipo de célula hay, o si vas a hacer un material, si vas a hacer un video de, no sé, pues de los continentes y de la distribución geográfica que había en la época precolombina, por ejemplo. Tienes que tener material para eso, imágenes, un globo terráqueo, mapas, ¿cachai? O sea, igual en ese sentido, yo creo que esto nos pasó la máquina a todos nomás. A todos, independiente de la disciplina a la que nos dediquemos y de el nivel en el cual nos dediquemos a hacer clases. A todos nos pasó la máquina, de una u otra forma. Yo soy súper honesto, esto habla de una total inoperancia del gobierno. Y no es de este gobierno, el tema educacional es una inoperancia que ha existido desde siempre, desde la dictadura hasta la transición a la democracia. Las reformas que se han hecho a la educación han apuntado a generar mano de obra barata. No hay otra forma de decirlo. El pedagogo que niegue eso no ha estudiado pedagogía como corresponde, no ha leído acerca de la pedagogía como corresponde. Yo me quedo mucho con un ejemplo que dio Antonio al principio, y me acordé, cuando él estaba hablando, tuve la oportunidad de hacerle clase a alumnos de Noruega y alumnos de Alemania. Y me quedo harto con los alumnos de Noruega, porque con ellos conversé y les pregunté cómo eran las clases de ciencia en Noruega. Y me decían que ellos tenían por ejemplo, ciencia, pero no tenían matemática o lenguaje, tenían economía, por ejemplo. Economía, y con economía le enseñaban matemática. Pero ¿cómo hacían economía?
no sé, pues cuando estaban chiquititos me contaban, cuando tenían 7 años, le enseñaban a hacer huerto, lo que comentaba Antonio. Y con el huerto le enseñaban fotosíntesis, el suelo, por qué, por ejemplo, por qué algunos tipos de plantas no pueden crecer en suelo rocoso, la retención del agua, y le enseñaban, por ejemplo, después que algunas plantas producían fruto y les explicaban cómo era la flor y el fruto por dentro, las partes, y después con eso le enseñaban cómo cultivar el insumo y después cómo cosecharlo, después temas de cómo venderlo. Entonces todo iba ligado, y para ellos hacer sus trabajos les pedían el trabajo en su idioma natal, noruego, pero aparte les pedían la información en inglés y en español. Y ya con la transición a los niveles superiores de la educación, los chicos aprendían 5 idiomas. O sea, la chica con la que yo compartí bastante en clase, con la que conversé mucho, ella hablaba noruego, inglés, hablaba español, francés e italiano. Y lo hablaba fluidamente. Tiene que ver mucho con el paradigma social de los países, que obviamente también uno puede decir, bueno, Noruega o no sé, Holanda te pintan todo muy bonito, pero muchas empresas de ellos están acá en Sudamérica. ¿Pero por qué están acá? O sea, por ejemplo, la salmonera. Yo en uno de los cursos de universidad acerca de bacteriología y de antibióticos hablábamos del tema del uso de antibióticos en la industria de la silvicultura, o sea, de las salmoneras, por ejemplo. ¿Y por qué ocupaban mucho antibiótico? O sea, en Noruega la tasa de antibióticos que tienen que ocupar en las salmoneras es muy bajito, de lo contrario de las multas. Acá en Chile la tasa de antibióticos es gigante. Y eso mismo produce resistencia a antibióticos y problemas con las bacterias. Entonces, ¿por qué hay empresas de otros continentes acá? Es porque los gobiernos lo permiten. Entonces, estructuralmente tenemos falencias graves. Y tú no puedes pretender tener una educación buena y de calidad, como debería ser la educación, si no partes por solventar esos problemas sociales, problemas de desigualdad. O sea, los vemos latentes. O sea, la AFP te roba, se queda con tu dinero, las pérdidas de la AFP son asumidas por las personas que cotizan. El empleador no tiene ninguna necesidad, por ejemplo, hoy en día de pagarle al empleado, al trabajador, si él se acoge, por ejemplo, la cuarentena. O sea, tenemos todo un sinfín de cosas que les podríamos mencionar, que no es el tópico, obviamente, de este video, pero como mencionó Antonio, hay todo un problema estructural, un problema de segregación social, un problema de desigualdad social. ¿Cómo tú esperas tener una educación buena, una formación buena, ya sea online o sea presencial? Yo no estoy diciendo que la formación online sea mala. A lo mejor no estoy muy familiarizado con ella, pero no tengo problema, por ejemplo, en ocupar el computador para hacer un video, porque me manejo muy bien. Por ejemplo, yo me manejo muy bien haciendo ese tipo de cosas. O material, por ejemplo, un Prezi, ocupar el Nierpo, del Kahoot, esas cosas, esa plataforma. Pero partamos de lo esencial. O sea, ¿qué diferencias estructurales chilenas tenemos que solventar primero para luego decir nos preocupamos de la educación? O sea, la educación en sí, en Chile, apunta a entregar contenidos. Lamentablemente hay que decirlo, a entregar contenidos, y aquí no es responsabilidad de los profesores. Aquí no hay responsabilidad de los profesores. Puede que haya profesores que no tengan las habilidades todavía formadas, a no decir que son malos, porque a lo mejor el profesor es nuevo todavía y no ha desarrollado ciertas habilidades. Ahí entonces radica mucho el tema de la educación. Yo creo que lo que hay que hacer primero es solventar las necesidades sociales primero. Eso de que estaban 2 meses preparados, yo no me quiero reír, ¿ya? Pero me voy a reír. Sí, es una burda y absurda mentira. No han estado nunca preparados. Nosotros no estamos preparados como sociedad para estas cosas. Y yo creo que ninguna sociedad está preparada. Hay sociedades que están mejor implementadas para mitigar el impacto de estas cosas, como por ejemplo, no sé, los países escandinavos, o como China, que a pesar de que de allá viene todo el problema de la pandemia, por ejemplo, ya han logrado ir disminuyendo la tasa de mortalidad y la tasa de infección. Pero
problema estructural acá en Chile parte por los gobernantes, parte por qué cosas quieren lograr los gobernantes con la educación en Chile. Y desde ahí deberíamos cuestionarnos si lo que estamos haciendo, ya sea online o sea presencial, es pedagógicamente correcto. Porque incluso en la academia, incluso en la universidad, tienes que tener componentes pedagógicos para que tus futuros profesionales tengan las habilidades adecuadas para después ejercer esa profesión. Yo creo que por ahí parte el tema. Claro, ya, antes que siga la idea, Antonio, Pabloma, tú has estado haciendo videos para alumnos. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu visión, tu mirada? ¿Los alumnos tuyos han aprendido en cuanto a tu relación con videos, ya que estás más familiarizado con ellos? Sí, mira, respecto a eso, los videos que yo empecé a hacer, los empecé a hacer más que nada para acompañar mis clases. Nunca he pensado en hacer que esto sea súper masivo. Pero, claro, yo ocupo los videos que preparo y los ocupo como material suplementario. Entonces, por ejemplo, hay algo que yo no alcanzo a hacer y digo, mira, esto está explicado en tal video. Esto está explicado acá, pero si no te queda claro, está en este libro. Entonces, son material complementario. Porque finalmente hay que tener una variedad de recursos que pueden ser digitales, hay libros digitales, hay cursos completos en YouTube sobre matemáticas y hay profesores que te lo explican. Entonces, es una variedad de herramientas que te entrega flexibilidad para ciertas cosas. Y claro, desde ese punto de vista, tú no puedes hacer un curso en base a puro video. Pero, claro, muchos alumnos me han dicho, oye, ¿sabes qué? El video es más o menos entretenido, lo bueno es que el video que yo puedo pausarlo cuando algo no entiendo, si de repente va muy rápido, es una ayuda más. Un video no va a sustituir al profesor. Es necesario el profesor, es necesaria una persona que no necesariamente que dirija, pero que te guíe. Y yo creo que es una buena herramienta. Ahora, es una herramienta costosa, lenta, porque hacer un video toma mucho tiempo. Entonces tú no puedes pretender tampoco solventar tus clases en base a puro video, porque va a ser excesivamente caro, te va a volver loco. Entonces, ¿puedo hacer un comentario muy pequeño? Pablo, muy pequeño, mira. No es lo mismo, yo tengo por ejemplo actualmente 5 cursos, pero hay profesores que tienen 12 cursos, 16 cursos. No es lo mismo hacer un video para 5 cursos que o para 5 cátedras que para 16 clases. O sea, yo en un momento cuando estaba haciendo clases también en los colegios, en un momento tuve 16 cursos. Piensa en material para 16 cursos, o sea, 16 guías, o 16 videos, o 16 PowerPoint, lo que yo haya querido usar. O el libro de materia, o etcétera. Pero ahora, por ejemplo, para profesores que tienen, por ejemplo, estos profesores, los mismos profesores rurales, que son multidisciplinarios, son profesores que pasan, por ejemplo, matemática, lenguaje, que le hacen a todo, ¿cachai? Y que están formados para eso. Y les piden hacer material online. Y tienen que hacer, no sé, 20 videos. Y pensando en que el profesor va a tener que buscar el material, yo creo que ahí hay una pequeña diferencia. Y eso quería acotar solamente. Antonio. ¿Me dejáis una medida, Antonio? Ah, de veras. Sí, me queda un poquito, sí. Mira, el tema es que, claro, tal como Armando lo dijo, tenía haya cuarentena o no haya cuarentena, finalmente quienes están aguantando toda la carga son los profesores y las familias. Y ahí justamente es la gran falencia, porque esta carga te debería ayudártela el Estado, el Ministerio, porque estamos en una situación excepcional. Tenemos una epidemia y hay un montón de gente que va a morir y un montón de gente que se está contagiando cada día, entonces es necesario tener a la gente encerrada. Y para eso, quien tiene que dirigir son los ministerios, son el gobierno. Somos nosotros finalmente los que vamos a terminar asumiendo toda la carga. Los profesores que van a tener que trabajar extra, los alumnos que no van a cachar nada en la casa, la mamá que va a tener que ayudarle, o la mamá y el papá que van a tener que ayudarle a su hijo en la casa. Yo creo que ahí falló un poco harto la organización. Y decir que no hubo tiempo para prepararse es mentira, porque en enero se supone que ese tiempo está destinado para hacer capacitaciones a los profesores, y todos sabíamos que íbamos a tener un año malo, o no malo, un año más distinto, más violento, por
o el coronavirus o por el estallido social. Entonces, quizás es lavarse las manos. Ahora sí, Antonio, perdón por el... No, solo para cerrar, primero quiero agradecer el espacio que se está generando, lo considero sumamente interesante. Ahora, más allá de si es entretenido o no, ahí va a depender de cada uno de nosotros, de los panelistas. Finalmente, para cerrar, yo me quiero quedar con la idea de crisis o oportunidad. O sea, si ya la crisis está latente, yo creo que es una excelente oportunidad ahora para el Estado poder plantearse la educación a distancia en ciertas materias o ámbitos, o por lo menos en ciertos niveles educativos. Yo creo que eso, y además también aprovechar o fomentar un poco la reflexión de qué país o qué sociedad, qué comunidad nacional queremos vivir. Y esto lo quiero unir con el despertar social. O sea, esta crisis que estamos viviendo hoy en día ha visibilizado distintas fugas del sistema que con el actual sistema, que con el actual Estado capitalista neoliberal simplemente lo ha dejado de lado. Lo ha dejado de lado, ha buscado reformas y reformas que finalmente no llegan a nada. Entonces creo que es una excelente oportunidad, ya sea para los ciudadanos y ciudadanas, y que estos conforman el Estado, para poder configurar toda nuestra realidad país. Y me quiero quedar un poco con esa idea desde el despertar social y de todas estas interrogantes y estas cuestiones y de los sacrificios ahora que tenemos que estar llevando a cabo desde nuestras casas, desde la individualidad, todo el estrés que estamos generando simplemente por habernos despreocupado de lo político, por habernos despreocupado de la gente que gobierna. Me quiero quedar con eso e insisto en los agradecimientos a todos ustedes por el tiempo y por generar este espacio. Bueno, y así concluimos nuestro intento de podcast. Esperamos que este espacio se siga produciendo. Muchas gracias a las personas que se unieron a través de Instagram, a través de Facebook Live. Y esperar que vean los próximos videos. No olviden suscribirse a De Físico, el canal en YouTube, y a El Ciencias también, que estamos haciendo cooperativos de video también. Sigan sus redes sociales en Facebook Antonio, también Armando, que los vamos a dejar en la descripción del video cuando lo subamos. Así que muchas gracias a ustedes, muchas gracias a las personas que participaron, y se cuidan mucho.